Él me dijo solamente, yo no quería venir por acá. Cuando él me dijo eso, yo sentí que mi alma se me partía en dos. Entonces yo no fuimos a perseguir el sueño americano. La verdad no fuimos con muchos sueños y muchas ilusiones, pero jamás pensamos que en esa selva iba a ser nuestra peor pesadilla. Ese iba a ser nuestro calvario y nosotros íbamos, era directico a la crucifixión. Resulta que nos encontramos con un grupo de personas que no tenían nada bueno y eso dejó marcada toda nuestra vida y la vida de todas las personas que iban en el grupo de nosotros. Les voy a contar cómo fue que empezó todo. Mi esposo se había quedado sin empleo, yo trabajaba haciendo uñas en la casa, pero la verdad no nos daba para todos los gastos. Debido a que mi esposo se quedó sin empleo y yo no estaba dando la economía suficiente para mi hogar, yo le dije a mi esposo, papi, ¿por qué no nos vamos y perseguimos el sueño americano? Mire que muchas personas se están yendo y les está yendo bien. Él desde un principio no estuvo de acuerdo, dijo que no le gustaba eso. Entonces yo de tanto insistirle, él dijo que sí. Yo le dije, papi, mire, se están yendo por la selva, que sale más económico, porque pues la verdad no teníamos dinero para irnos por un avión. 2 días anteriores de nosotros salir de nuestra casa, nuestros familiares y amigos nos celebraron una reunión en la casa y la verdad nos dieron un poco más de dinero para pasar por la selva. A nosotros nos habían dicho que lleváramos solamente lo necesario, que no lleváramos mucha carga, que no fuéramos más bien muy cómodos y que lleváramos dinero suficiente para pagarle los guías, a las lanchas. Entonces pues la verdad llevábamos solamente ese dinero. Nosotros dos teníamos una ventaja de que no teníamos hijos, entonces íbamos libres, nosotros dos. Salimos de la ciudad donde nosotros vivíamos, llegamos a cierto punto y de ahí formamos un grupo con un guía. Y de allí el grupo de verdad estábamos muy emocionados y empezamos a caminar. De verdad estábamos muy felices porque todos íbamos con el mismo sueño. De ahí nos fuimos adentrando a esa selva, que yo más bien le digo que es como la boca del mismísimo diablo. A medida que nosotros caminábamos más y nos adentramos más a esa selva, eran cosas más impresionantes que yo veía. Yo decía, Dios mío, ¿a dónde me metí? A mí lo que más me impactó fue una mamita que su peque había partido al cielo en su propio vientre. Y ese peque había nacido allí. Y ella también había partido al cielo en ese mismo lado. Dice que no la pudieron sacar de ahí. El que queda ahí, ya no hay salida. Ella estaba así en esa posición, pero ya estaba en un alto estado de descomposición. Y le habían echado un poco de tierra encima como para taparla, como para hacer una pequeña tumba ahí en ese lado. Pero los animales y todo lo que había en esa selva la fueron sacando y se veía ya. También se veía personas que estaban grabando con su celular a personas ya que habían partido al cielo, que ya estaban en las últimas, que para sacarlas en el internet, que para ver si sus familiares lo lograban localizar y que sabían que habían quedado allí. Pero habían otras personas que ya no grababan, ya estaban en un alto estado de descomposición y pues muchas personas no saben que sus familiares habían quedado allí. Mientras pasábamos por esos lados, el olor de verdad era muy fuerte. La verdad yo solamente veía esas cosas con muchos nervios, pero nunca pensé que más adelante mi grupo iba a pasar por algo que nos marcaría todas nuestras vidas. Y yo también iba a ser demasiado afectada. Mientras nosotros íbamos caminando, obviamente varios nos quedábamos atrás. Las personas más fuertes iban adelante y los que eran peques, las embarazadas, los de más edad y varias mujeres nos quedábamos atrás. Mi esposo obviamente iba conmigo. Yo veía mucha gente llorar por el camino, que le tocaba dejar a sus peques, a sus familiares, porque no aguantaron pasar esa selva. Había personas que de verdad ya estaban en las últimas y yo cómo me los iba a llevar si antes estaba yo bregando a pasar esa selva y salir adelante. Ese día se llegó la noche y entonces nosotros estábamos muy cansados. El guía nos dijo que íbamos a descansar en cierta parte de esa selva y armamos para nosotros acostarnos a dormir. La verdad, el grupo de nosotros estaba ya un poco nervioso porque nosotros escuchábamos que venían personas no muy buenas y quitaban pertenencias y que a las mujeres le hacían cosas que las podían marcar para siempre. Entonces, pues la verdad nosotros teníamos un poco de nervios ya. Entonces, la verdad nosotros estábamos acostados, pero no descansábamos mucho porque estábamos escuchando, mirando que no llegaran animales o las personas que venían y hacían cosas que no debían a los otros seres humanos, o sea, a nosotros. Ese día nosotros estábamos pilas, decíamos nosotros, cuando llegaron más o menos unos 18 hombres. Todos venían con la cabeza tapada. Del grupo de nosotros, unos salieron corriendo,
Pero pues yo estaba tan cansada que a mí me alcanzaron las personas que tenían los peques, mi esposo se quedó conmigo, los esposos de las mujeres, bueno, siempre quedamos muchos ahí con esas personas que nos cogieron. Cuando ya esas personas nos tenían ya a nosotros, ya nos quitaron de el lado como más boscoso y nos llevaron a una parte más altica. Cuando nosotros llegamos a esa parte, ellos sacaron unos artefactos que sacan cartuchos, de esos que utilizan para mandar las personas a conocer a San Pedro. Y con ese artefacto nos dieron durísimo a nosotras las mujeres, nos separaron. Los hombres los mandaron para un lado, las mujeres las mandaron para otro lado y los peques los colocaron aparte. La verdad, yo ya sabía lo que me iba a pasar. En el fondo de mi corazón yo ya tenía ese pensamiento de lo que nos iban a hacer a nosotras esos hombres. Y sabía que también a todas las mujeres que estaban conmigo. Primero que todo lo que hicieron ellos fue nos quitaron todas las pertenencias, lo mismo a los hombres y nos dejaron sin nada. Resulta que como los hombres quedaron aparte, las peques aparte y nosotros, esos hombres se vinieron para donde estábamos todas las mujeres. Y de ahí cada uno nos... La verdad estábamos muy lejos de donde estaban pasando los demás grupos. Es tan así que nos estaban haciendo eso a nosotras las mujeres, ellos, delante casi de los hombres y de las peques que estaban en el otro lado. Los hombres gritaban, las peques lo mismo, y entonces como ellos gritaban, ellos se fueron y le dieron con ese artefacto lo mismo para que ellos no dijeran nada. Resulta que ellos se cansaron con nosotras. Había un grupito pequeño de esos hombres que dijeron, ahora sí viene el banquete, vámonos para donde las peques. Yo decía, por favor, no hagan lo que quieran con nosotras, pero ellas no, por favor, ellas no, yo no me imaginaba eso. Y la mamá, ustedes vieron, la mamá de esas peques se arrodillaban, le decían, por favor, a nosotras, a ellas no, ustedes vieran cómo lloraban arrodilladas para que no le hicieran eso a sus peques. Eso nos salía del alma, le decíamos que no, que a ellas no. Entonces ellos de ver que nosotros estábamos así, la boca y a mí los dientes me quedaron en el piso, porque les decíamos que a las peques no. Pues resulta que los hombres que venían con nosotros, que estaban allá en el otro lado, cuando vieron ellos que esas personas que no eran tan buenas iban para donde las peques, mi esposo y otro hombre como que reaccionaron a salvar las peques. Y entonces esos hombres le dijeron, ¡ay, es que ustedes también quieren! ¡Ah, qué belleza! Y resulta que se fueron los hombres allá, a donde estaban los del grupo mío. Y como mi esposo y otro hombre habían salido supuestamente a defender las peques, esos hombres cogieron a mi esposo y a ese hombre. Yo gritaba y le decía que no, que por favor. Yo ver eso fue algo para mí que me dejó marcada toda mi vida. Y la verdad, todo esto pasó toda la noche. Las mujeres, mi esposo, ese otro hombre que quería salvar a las peques toda la noche fue en lo mismo. Era uno y otro y otro. Entonces había un cierto grupito nomás que quería con las peques. Entonces, mientras ellos estaban con las peques, los demás estaban con los hombres y con nosotros. Cuando terminó la noche, ellos se fueron y nos dejaron ir. Pero mi esposo y nadie de ese grupo volvió a ser el mismo. Yo le dije a mi esposo, papi, ya acabó todo eso, vámonos que tenemos un sueño, papi. Él me dijo solamente, yo no quería venir por acá. Cuando él me dijo eso, yo sentí que mi alma se me partía en dos. Yo le dije a él, amor, perdóneme si yo fui la que insistí tanto en venir por acá. Pero si yo hubiera sabido que esto nos iba a pasar, de verdad que yo no hubiera venido por acá en este lado. Pero él empezó por todo el camino a hablar solo, decía cosas incoherentes, era toda hora así, cogió un palo, una rama y se pegaba así. Ya no era él. Cuando menos pensaba, él empezaba a gritar. Él seguía andando, pero como porque tenía que hacerlo. Yo le decía, amor, tenemos que ser fuertes, ya casi vamos a llegar.
Y le decía, papi, a mí también me hicieron lo mismo, hay que ser fuertes, vamos, lo vamos a lograr. Pero no, él siguió lo mismo y lloraba también muchísimo. Él siguió como una persona ya enferma. Luego de ahí pues seguimos caminando hasta que llegamos a un río que nosotros podíamos pasar normalmente. No era tan corrientoso. Pues ese fue el primer río que nosotros pasamos con guía y con nuestro grupo. Mientras íbamos andando por este río, que es un río que no llevaba corriente por el momento porque no estaba crecido, nos encontramos cosas que cuando están crecidos se llevan las personas y pues cuando ya el río baja se empiezan a ver. Esto es un bolso. Empezamos a mirar de ahí para allá. También se podía ver los zapatos de los peques que habían partido al cielo mientras el río estaba corrientoso. Gracias a Dios este río nosotros lo pasamos cuando estaba bajito de corriente. Acá vemos un zapato. Entonces este río, menos mal nosotros llegamos y estaba bajito. Listo, pasamos ese río y él seguía diciendo unas incoherencias que yo le decía, amor, por favor reaccione, ¿qué le está pasando, amor? Pero resulta que teníamos que pasar otro río y llegamos a ese río. Cuando nosotros llegamos a ese río nos dijeron, aquí vamos a pasar con una cuerda. Pero llegó el momento que llegamos al río, que estaba muy crecido, llevaba muchísima corriente. Yo lo veía y veía a una señora que traía 2 peques que venían con nosotros y nos dijeron, tenemos que pasarlo. Teníamos que pasar un puente para pasar al otro lado. Yo le dije a mi esposo, papi, lo vamos a lograr, vamos, pasemos, que ya lo vamos a lograr, ya vamos a lograr llegar allá, mi amor, por favor. Pero no pensé lo que él iba a hacer más adelante. Él no quería lograrlo y estaba así, queriendo llover de nuevo. Yo pensé que él no le había afectado tanto, aunque yo lo veía, que él ya no hablaba, él era muy diferente a como él había venido conmigo desde el principio. Primero pasó la señora con los peques y cuando la señora pasó, al peque se le soltó de las manos y la señora se salió de allí y dijo, yo sé que lo voy a alcanzar, yo sé que lo voy a alcanzar. Y ella nos dijo, no señora, ya no puede, señora, véngase para acá, ya no podemos hacer nada. La señora se fue y gritaba de ahí para abajo, pero no, el río era demasiado corrientoso y estaba con mucha agua. La señora se fue y en fin yo seguí con mi esposo. Cuando yo pasé con mi esposo yo pensé que él íbamos a pasar al otro lado, que lo íbamos a lograr, que no importaba todas las dificultades que teníamos, lo íbamos a lograr. Pero no, íbamos por la mitad y él se lanzó. No me dijo ni un adiós, yo solamente lo miraba y yo gritaba y yo le decía, amor, no. El guía me dijo, señora, por favor, ya no se puede hacer nada, de ahí no sale, ya. Despídase. Y yo gritaba y le decía, por favor, no, porque lo hizo. Yo tuve que seguir y la señora también le tocó devolverse con nosotros. Pasamos ahí, ese río, y llegamos ya al lugar donde nos estaban esperando como unas lanchas. Allí habían primeros auxilios. Ahí nosotros nos quedamos unos días. Resulta que como a los 2 días yo empecé con una cosa, pero impresionante. Yo no quería ni caminar porque eso me dolía mucho, me ardía. La verdad, eso era algo que no podía soportar. Cuando ya llegamos allí, ya me encontré con personas que habían pasado lo mismo que nosotros y toda la gente feliz porque llegó, porque ya habíamos pasado esa selva, pero nosotros no. En esa selva quedó mi esposo, quedó un peque de mi grupo, quedaron las ilusiones, pero entonces yo no quería quedarme ahí, yo necesitaba seguir. Entonces yo les dije, no, yo me tomo los medicamentos en el camino, pero yo necesito seguir adelante. Porque todo lo que yo viví para devolverme es imposible, no, yo tengo que seguir. Ahora ya estoy acá en esta ciudad, cumpliendo mi sueño americano. Fácil, no, muy complicado, pero no me voy a rendir. Mi suegra no me quiere ni hablar, ella dice que fue culpa mía. Y la verdad pues, si yo hubiera sabido todo esto, no me hubiera venido por ese lado.